Buenos días a todos. Vamos a dar 3 minutos de tolerancia para que se incorporen las personas que se inscribieron y a las 9:03 empezaremos la sesión. Muchas gracias. Pues primero que nada, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Es un gusto para la firma contar con pues, tan alta presencia, con tan alto aforo el día de hoy. Como ya lo pudieron ver en la descripción de la invitación que se les hizo llegar, el día de hoy preparamos esta sesión con la finalidad de abordar la iniciativa por la cual se pretende reformar la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral. Por lo tanto, el día de hoy estaremos analizando el antecedente, así como el contenido como tal de estas dos iniciativas de reforma, al tratarse de dos instrumentos jurídicos, las modificaciones que se pretenden al contenido de los artículos, las fechas que se proponen para la entrada en vigor y aplicación de esta reducción, que como seguramente a todos ustedes saben, se propone que sea de manera gradual, así como las repercusiones que de entrada se tendrán en comparación al esquema que venimos manejando en los últimos prácticamente 100 años, así como una serie de recomendaciones y pasos a seguir que como firma proponemos. De igual manera, saben que el buzón de preguntas y respuestas, así como el chat, está totalmente abierto. Por lo tanto, a lo largo de la sesión, siéntanse con plena libertad de compartirnos sus inquietudes o dudas y en medida de lo posible trataremos de dar respuesta a todas. Estamos proyectando una sesión
de entre 80 y 90 minutos, ya dependiendo de cómo vayamos avanzando en los comentarios y las preguntas, para tampoco no alargarlas. De igual manera saben que los canales de comunicación ahí están, las páginas de la firma, mi correo, el correo del licenciado César, que será quien me esté acompañando en la sesión de hoy. O si queda algún punto pendiente o alguna duda en el aire, con toda confianza nos pueden hacer llegar un correo, un mensaje, y con muchísimo gusto estaremos dando seguimiento. Entonces, bueno, pues ya dicho lo anterior, vamos comenzando. Sí, empezamos con la primera diapositiva, por favor. Bueno, como hemos venido platicando en los diversos webinars y sesiones que hemos tenido, así como en diversas pláticas con la mayoría de los clientes que nos acompañan, esta iniciativa de modificar y reducir la jornada laboral no es algo nuevo. Desde la administración pasada ya se hablaba, la diputada Susana Prieto Terrazas, de la legislatura pasada, fue la primera que presentó una iniciativa de reforma con la finalidad de reducir la jornada laboral como la conocemos al día de hoy. Vale la pena destacar que al día de hoy en México se considera la existencia de tres tipos de jornada laboral, cada una de ellas con distintos límites diarios. Esto en relación al horario en el que se desarrolla, ¿verdad? Sabemos que la jornada diurna es aquella que se elabora de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, la jornada nocturna, aquella que empieza en el tiempo restante, es decir, de las 8 a las 6 de la mañana, y la jornada mixta es aquella que tiene, se desarrolla en ambas jornadas, tanto la nocturna como la diurna, siempre y cuando que no se exceda el la nocturna. Eso por un lado. Por otro lado, cada una de ellas tiene una duración diaria. 8 horas la diurna, 7:30 la mixta y 7 la nocturna. Esto genera por sí solo que exista un límite semanal. La ley contempla claramente que por cada 6 días de trabajo corresponderá un día de descanso. Es por eso que la jornada límite máxima en México es la de 48 horas en la jornada diurna. Hay límites semanales también para la nocturna y la mixta de 42 y 45 horas respectivamente. Por lo tanto, lo que se pretendía en un primer inicio era, pues bueno, la reducción directa e inmediata de la jornada laboral. Sin embargo, esto se fue retrasando, prácticamente todos los grupos parlamentarios presentaron iniciativas de reforma, tanto en la legislatura pasada como en la actual, sin que ninguna pasara de las comisiones ni se le diera la relevancia necesaria. Sin embargo, la actual presidenta, dentro de sus actos de campaña, al presentar una serie de propuestas gubernamentales, incluyó la reducción de la jornada. Por lo tanto, quien a últimas fechas fue impulsando esta reforma fue el propio Ejecutivo Federal y no el Legislativo. En mayo del 2025, la presidencia llamó a este consenso político y fue en junio cuando se llevaron a cabo estos 6 foros nacionales en diversas ciudades del país, en los cuales se invitaba a los grupos empresariales, a los sindicatos pues bueno, a los sectores involucrados a aportar sus propuestas, dudas, comentarios para definir en qué sentido se presentaría una propuesta unificada a través de la presidencia de la República para que ésta llevase a cabo el proceso legislativo. Los foros se llevaron a cabo, ahí los tiempos se empezaron a retrasar. Primero habían dicho que para septiembre se iba a presentar la iniciativa, no se presentó la iniciativa, no se presentaron resultados de los foros. Fue hasta el mes de diciembre, el día 3, cuando de manera formal la Presidencia de la República, es decir, el Ejecutivo Federal, remitió al Senado, esta iniciativa entra por el Senado, eh, una, un proyecto
del decreto por el cual se reforman tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley Federal del Trabajo. Hay que recordar que el proceso legislativo nos habla de que hay una Cámara receptora, la cual puede ser diputados o senadores, donde se recibe el proyecto de reforma, se turna a la comisión correspondiente, derivado de la materia de la que estemos hablando. En este caso, bueno, será la Comisión de Trabajo y Social y la Comisión de Puntos Constitucionales. Se recibe en la comisión, se pasa al pleno una vez que sea aprobada por la comisión y si el pleno la aprueba, se remite ahora a una cámara revisora, que en este caso sería la de diputados, para que se lleve a cabo este mismo proceso. Finalmente, vale la pena señalar que al tratarse de una reforma de carácter constitucional, requiere un apoyo, por así decirlo, especial. Además de la aprobación de las dos terceras partes de cada una de las cámaras, esta debe de remitirse a los congresos legislativos de cada una de las entidades federativas para que sea aprobada por cuando menos dos terceras partes de ellas. Perdón, por más de la mitad de ellas. Cuando esto suceda, se publica en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos legales. Ahí ya se podrá determinar en qué fechas ocurrirá. Lo que pasó aquí en la iniciativa es que pues, metieron ahí como un spoiler de las fechas. Deberán recordar que esta administración y la anterior se caracterizaban por publicar el 1 de mayo las cuestiones referentes a los temas laborales. Por ahí, Ricardo, si rápidamente podemos irnos a los transitorios, nada más para que ustedes vean. Dentro de los transitorios señalan que la reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y que el periodo comprendido de, creo que es el primero o el segundo, por ahí debe estar, que el periodo comprendido del 1 de mayo del 2026 al 31 de diciembre del 2026 será un periodo de transición en el cual los empleadores deberán de llevar a cabo las regulaciones o ajustes necesarios. Es el artículo tercero transitorio de la iniciativa de la Ley Federal del Trabajo. Ahí señala, ahí podrán ver. El periodo que transcurra del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2026 permitirá a las personas trabajadoras. Esto quiere decir que ahí ya están diciendo prácticamente que la van a publicar el 1 de mayo. Si no, la redacción diría, el periodo que transcurra de la publicación de la presente iniciativa de reforma al 31 de diciembre permitirá a las empleadoras y trabajadoras realizar los ajustes, pero aquí ya están diciendo que el 1 de mayo, por lo que creemos que existe una muy amplia posibilidad de que en los próximos meses, en este periodo ordinario de sesiones, que inicia el mes que entra, esto ya se vaya debatiendo para que el 1 de mayo esto sea publicado. Acá ya nos están dando un estudio. Entonces, regresamos a la presentación, por favor, gracias. Esta iniciativa, como digo, ya está presentada, falta este proceso legislativo. Las últimas iniciativas de reforma, la realidad es que no se han modificado mucho. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. No se han modificado tanto, por lo que se esperaría, habrá que ver que así como viene, vaya a pasar la reforma. Y pues, a manera de saber el trasfondo de esto, pues bueno, esto se basa en diversas recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, así como de los propios promedios de jornadas que organismos como la OCDE publican, en cuanto a que México se encuentra rezagado en el tiempo de duración de la jornada laboral, por lo que se busca que esta disminución a 40 horas como un tope en lo general, y ahorita explicaremos por qué, tenga como beneficio pues, la reducción de la fatiga y los accidentes laborales, la mejoría en materia de salud y seguridad en el trabajo, y sobre todo
Yo en este punto sí estoy totalmente en desacuerdo. No creo que esta reforma vaya a abordar el punto 3, que es el mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores. Sí, creo que como viene planteada, no ataca el punto medular de esto, que es brindar mayor tiempo libre a los trabajadores. Ya explicaremos ahorita en unos minutos por qué. Pero bueno, es la justificación de por qué se lleva a cabo esta reforma. Vamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, como les comentaba, son dos piezas normativas las que se modifican. La Constitución, en el apartado A, como sabemos, es aquel que se refiere, el artículo 123 está dividido en dos apartados, A y B. El primero se refiere a las relaciones laborales entre particulares. Cualquier empresa carácter privado y sus trabajadores. Y por lo que hace al apartado B, se refiere a el gobierno federal y sus dependencias y las relaciones que tengan con sus trabajadores. Esta reforma va a encaminar al sector privado. Y segundo punto, la Ley Federal del Trabajo. Como sabemos, también es de carácter general, es decir, es de aplicación a nivel nacional para todos los sectores empresariales, todos los tipos de trabajadores. Si bien la propia ley habla de una serie de trabajos especiales, se busca que esta aplicación sea de carácter general. Por ahí hay quizás una o dos excepciones, pero en su mayoría lo que para todos los trabajadores. Entonces, cedo el micrófono a mi compañero licenciado César para que nos vaya explicando ya de fondo qué es lo que se va a cambiar textualmente de los artículos de ambos piezas legislativas. Y bueno, retomando el tema, en cuanto a la reforma a la Constitución, en el artículo 123, el apartado A, como señaló mi compañero, se reforma lo que es en la fracción cuarta, que establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales, en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, y reitera que por cada 6 días de trabajo corresponde un día de descanso con goce de salario. Aquí la importancia de diferentes expectativas que se tenían en los foros que mencionamos hace un momento es de que para que de veras fuera un beneficio para las familias y tener mayor tiempo, es de que se obligara a que las empresas por cada 5 días de trabajo se dieran 2 días de descanso. En este caso, como está presentada, la iniciativa contempla que sean de igual manera como estaba antes, 6 días. Con esto, pues las 40 horas se tendrían que repartir entre esos 6 días y sería opcional que las empresas pudieran optar por dar los 2 días de trabajo. Se hace la aclaración que estas 40 horas semanales va a ser de manera gradual y lo voy a ir explicando más adelante. En cuanto a la fracción 11 del artículo 123, indica que el trabajo extraordinario no excederá de 12 horas semanales. Anteriormente bueno, actualmente es de 9 horas y esto también se hará gradualmente hasta que sea en el 2030 es cuando serán las 12 horas semanales y también lo explicaré más adelante. Estas 12 horas podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días. Además, las horas excedentes se pagarán con 200% adicional y se prohíbe el tiempo extraordinario para menores de 18 años. Aquí también existe una diferencia. Actualmente son 9 horas y se dividen en 3 días. Y en esta reforma, estas 12 horas se distribuirán en la semana, 4 horas diarias por 4 días y no se podrá exceder. Entonces, si pasamos a la siguiente. En cuanto al proyecto de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 58 modifica el concepto de la jornada laboral. Ahora establece que es el tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades en favor de la empleadora y deberá distribuirse de común acuerdo. Este punto es muy importante porque en la ley actual, la ley menciona que es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del patrón y eso muchas veces se podía entender incluso los traslados al trabajo, otras actividades que no fueran exactamente la actividad para la que fue contratado. Entonces, este punto sí será importante analizarlo para las estrategias de las empresas, ya que se toma que a partir de que inicia a desarrollar sus actividades a la que fue contratado, es que comenzará a correr la jornada. En el artículo 59 reitera el límite semanal de 40 horas
como les digo, será de manera gradual y se lo explicaré más adelante. En el artículo 60 y 61 se mantienen los tipos de jornadas y sus duraciones diarias, las cuales ya nos explicó el licenciado Javier. Y en el artículo 66 limita el tiempo extraordinario a 12 horas semanales a distribuirse en hasta 4 horas diarias en máximo de 4 días. En el artículo 68, aquellas horas que superen las primeras 12 horas extras se pagarán al triple, no podrán ser mayores a 4 semanales. Además, señala que ninguna jornada diaria, bajo ninguna circunstancia, podrá ser mayor a 12 horas, incluido el tiempo extraordinario. Esto es muy importante ya que la ley actual, las horas triples, que se le llaman triples, no tenían en realidad un tope. Ahora con esta reforma, después de las 12 horas extras, eso no significa que puedan agregar las horas que el patrón quiera, ¿no? Va a estar topado cualquier tipo de trabajo a 12 horas diarias. Esto va a afectar a varios sectores, por ejemplo, ya los explicaremos más adelante, por ejemplo, los de seguridad, o los de la salud. Y en cuanto a la fracción del artículo 132, obliga a los emprendedores a registrar las jornadas de cada persona trabajadora ante la Secretaría del Trabajo de manera electrónica. Este es un proceso que está por definir la Secretaría del Trabajo, en el que va a dar los parámetros para que la Secretaría del Trabajo pueda verificar que cada empresa cumple con esta reforma. Va a obligarlos a hacer un registro para verificar que sí, efectivamente, están cumpliendo con esta nueva jornada. Vamos a la siguiente. Entonces, en lo que le explicamos que era gradual, la reducción gradual en el artículo segundo transitorio establece que la reducción de la jornada laboral se implementará de manera gradual a partir del 1 de enero del año que corresponda, conforme a un esquema progresivo. Entonces, en este año 2026 fue la publicación y el periodo de transición, y el 1 de enero de 2027 es cuando se disminuye a 46 horas y así sucesivamente 2 horas hasta llegar a 2030 con 40 horas. Bueno, Muy bien, gracias. Entonces, pues retomando, lo que pueden ver es que en la Constitución se establece un tope semanal, que es de 40 horas. El punto medular, como ya lo comentaba César, y lo que generó una serie de inconformidades de varios grupos y asociaciones fue que no se respetó la idea de modificar simplemente los días de descanso, porque esa era una manera muy práctica de reducir la jornada, establecer que por cada 5 días de trabajo corresponderían 2 días de descanso. Como comentamos el día de hoy, son por cada 6 días un día de descanso pagado. Se buscaba, y alguna de las iniciativas que anteriormente se habían presentado, sí establecían la reducción de esta manera, de un 5 por 2. Esto no se materializó en el texto. Inclusive la Constitución reitera que por cada 6 días de trabajo corresponderá un día de descanso, pero se limitan a establecer un tope semanal de 40 horas, indistintamente para cualquier tipo de jornada. Ahorita veremos cómo inclusive hay jornadas laborales en las que parece ser que se va a trabajar más tiempo que del que el cual se trabaja el día de hoy. No va a ser la jornada nocturna. Pero, pues bueno, se establece este tope de 40 horas que da la facilidad de que se distribuya en 6 días. Sigue estando la facultad de elaborar 6 días a la semana. Entonces, con hacer una reducción de 1 hora 20 minutos al día, es decir, jornadas de 6 horas con 40 minutos por 6 días de la semana, tendremos una jornada semanal de 40 horas. Y se estaría dando cumplimiento a lo que acá se establece. Entonces, como podrán ver, es uno de los puntos, el punto principal. Puntos secundarios es todo lo relacionado con las horas extras. Fue otro de los puntos que también tuvieron bastante controversia. Las horas al doble, estas 9 horas, pasan de 9 a 12 horas. Es decir, al día de hoy, para acceder a una hora extra pagada al triple, se tenía que llegar a la 10ª hora extra. Una vez que la reforma entre en vigor, la primera hora triple será la 13ª.
Entonces se está aumentando en 3. Es un beneficio para el empleador, pero pues, bueno, una afectación para los trabajadores, porque les costará más llegar a las horas triples y adicionalmente la, las horas triples están topadas a 4 y esto abre la puerta a un punto esencial, lo estaremos viendo al final de la presentación, relativo al tema de explotación laboral y la ley de trata. Y finalmente se establece un tope, es muy interesante, de que no podrá haber ninguna jornada laboral de ningún tipo de puesto que dure más de 12 horas continuas. Esto quiere decir que los esquemas de 24 por 24 que encontramos en sectores privados, como lo puede ser el de la medicina o el de seguridad, pues bueno, quedarán erradicados, ya que expresamente se prohíbe que una jornada dure más de 12 horas, por lo que habrá que tener mucho cuidado de eso. Entonces, en resumidas cuentas, se establece que la jornada máxima permitida, contando el tiempo extraordinario, será de 56 horas semanales, ya con los extras. Recordemos que van a ser 40 ordinarias, 12 de las primeras extraordinarias que se pagan al doble y 4 más. Es decir, se tendrá el derecho de elaborar 16 horas extras a la semana, dando un total de 56 horas a la semana. Anteriormente, pues bueno, no había límite, como ya comentaba César, en las horas extras. O sea, veíamos juicios en los que nos decían los trabajadores que trabajaban 12, 13 horas al día y había sentencias en las que condenaban a todas esas horas extras. Ahora, pues bueno, ya se establecen estos parámetros. Y como nuevas obligaciones, además de realizar los ajustes, es el llevar a cabo este registro electrónico. Consideramos que este periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre seguramente es el periodo en el cual la Secretaría del Trabajo tendrá que habilitar una plataforma para que los empleadores puedan hacer estos registros, los cuales, pues bueno, se deben de realizar de manera individual cada uno de los trabajadores, señalando ahí qué hora inicia, en qué hora termina, qué días de la semana. Creemos que esto ayudará en conflictos y juicios para poder acreditar la jornada, que en ocasiones se vuelve complicada. Entonces, este es el resumen de lo que establece el texto que se presentó por parte de la Presidencia de la República y que, como comentamos, está pendiente de que avance el proceso legislativo. Sin embargo, creo que hay una alta posibilidad de que esto ya sí se quede. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues como podrán ver, los impactos en los empleadores los enlistamos de una manera rápida, que va a ser pues, bueno, la revisión de los turnos, los ajustes en los horarios escalonados y la posibilidad de la posible contratación de personal adicional para mantener la productividad. Va a incrementar esto el valor por hora y el aumento potencial del pago de horas extras. Como posibles riesgos, pues evidentemente las inspecciones que realice la Secretaría del Trabajo, que pues muy seguramente esto entrará quizá ya después del 2030 por este esquema de transición, o se vea complicado. Y aclaramos por qué, porque habrá empresas que seguramente quieran adelantar el cumplimiento. Y el punto importante también a destacar es lo relativo a la aplicación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, muy conocida como la Ley de Trata. Lo profundizaremos más adelante, pero a grandes rasgos hay que recordar que cuando se reformó la Ley de Trata, se agregó una causa más de explotación laboral que establece que cuando se labore mayor tiempo del estipulado por la ley, se consideraría explotación laboral. Pero en este momento, pues, nosotros argumentábamos y con muchos colegas coincidíamos en que la Ley Federal del Trabajo no establece un límite de tiempo. Si bien habla de un tiempo extraordinario, lo reconoce y lo regula y establece cómo se va a pagar. Pero este punto de que no haya límite para las horas extras al triple,
Nos ha dado a entender que siempre que existiera la voluntad de las partes, la voluntad del trabajador de laborar tiempo extra, no se podría considerar que había explotación laboral. Esto va a modificarse porque la ley ya va a establecer que nadie puede tener, número uno, una jornada mayor de 12 horas en un día. Por mucho que exista el acuerdo, sería un acuerdo ilegal por estar fuera de los parámetros de la ley. Y la otra, que nadie debe de elaborar más de 56 horas a la semana, atendiendo a este propio límite. Por ejemplo, si se llegase a acreditar que un trabajador laboró mayor tiempo dado por estos límites, considero que efectivamente se pudiera actualizar una causa penal en contra del empleador por explotación laboral, porque ya al existir un límite, se diría que se actualice una de estas causas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esos son los impactos directos. Vamos a la siguiente, por favor. Los sectores que más impacto, pues bueno, al final de cuentas esto va para todos, pero como les decía, por ejemplo, el sector de la salud o seguridad que manejan estos esquemas de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, pues bueno, esos tendrán una afectación directa. Los sectores de servicios, restaurantes, comercios, bueno, tienen que estar abiertas o abiertos las mismas horas en 2026 que en 2027. Sin embargo, pues el personal no se le podrá retener como se le hace al día de hoy con 48 horas. Entonces, un punto importante aquí es la implementación gradual, la cual evidentemente es obligatoria. Sin embargo, da esta libertad para que los empleadores puedan adelantarse. El año pasado, con diversas compañías que por aquí lo que andan algunas en el estado de San Luis Potosí, y en colaboración con el clúster automotriz de dicho estado, llevamos a cabo un observatorio laboral en el que analizamos, ya se veía venir este tema de la reducción progresiva y analizábamos qué tan viable es para el empleador adherirse a esta reducción gradual de 2 horas durante cada año desde el 27 al 30. ¿Qué tan práctico resulta ser? ¿Cuántos costos operativos conlleva año con año estar realizando los ajustes? Y algunas de ellas nos comentaban que de un análisis preliminar quizá convendría más, ¿sabes qué? De entrada, pues yo sé que las 30 horas van a llegar porque sí, pues de entrada me voy a ir a la mitad, porque me sale más práctico eso, ajustar mis horarios para que duren 2 años, a empezar la planeación a final de año y a los 7, 8 meses empezar otra vez a sacar cálculos de distribución de jornada y demás para la siguiente implementación y hacerlo año con año. Otras optaban por mantener el esquema de las 48 horas bajo el esquema de pago de horas extras, es decir, estar pagando 2 horas extras durante cada jornada semanal para mantener la productividad de las 48 horas al menos por 1 o 2 años. Entonces, bueno, son los esquemas que se pueden usar. Ahorita los explicaremos un poco más a detalle, pero existe esta posibilidad de, digámoslo así, adelantarse. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Y como lo menciona Javier, con esta reducción de la jornada, en caso de que el empleador decidiera mantener el trabajo con 48 horas, y decidiera pagar esas horas extra, hicimos aquí una comparativa en cómo está actualmente, cómo está la reforma y en cada tipo de jornada. Por ejemplo, en la diurna, la reducción es de 8 horas, en la mixta es de 5 horas y en la nocturna es en la que menos beneficio tienen los trabajadores, ya que prácticamente solo se reducen 2 horas. Esto quiere decir que prácticamente es un beneficio para las empresas seguir contando con el trabajador nocturno y solamente pagarle estas 2 horas que le otorga la reforma.
en realidad no es un beneficio muy grande. Y hicimos una división de lo que son si fueran las 40 horas entre los 6 días, pues prácticamente son 6 horas con 40 minutos. Lo demás sería tiempo extraordinario para llegar a la jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente, como les comentaba, el costo por mantener las 48 horas semanales, en caso de que así lo decidiera la empresa, pues será de manera gradual. En 2026 se mantiene igual, implementándose a partir del año 2027. Cuando ya son las 46 horas, el costo extra por año sería de 26 días. Esto basándonos en un salario diario al día de hoy de 315,04 pesos, pues representa 8,191 pesos por trabajador. Claro que sí. Ya en 2027 veremos cómo será el aumento del salario mínimo, ya dependiendo. Y así gradualmente irá avanzando. 2028, 52 días, 2029, 78 días y hasta 2030 mantener las mismas 48 horas, pagando el costo extra, se añadirían 104 días de salario para mantener esa misma jornada. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, tal y como ya lo comenta César, ustedes pueden ver que en la jornada nocturna pues, prácticamente no hay un beneficio, porque pues, estamos hablando de 2 horas a la semana que les redujeron. Esto atendiendo a que, como comentamos, los límites diarios se mantienen y la prestación del servicio en 6 días de la semana también se mantiene. Es decir, no se hace una reducción gradual de cada una de las jornadas, simplemente se establece un tope semanal para cualquier tipo de jornadas que para la diurna pues, sí tiene un beneficio de 8 horas, pero para la nocturna pues, son únicamente 2 horas. Entonces, ese sector, al menos como está ahorita el texto, pues no tendrá mayor beneficio. Eh, Atendiendo al tema del tiempo extraordinario, por ahí veía que Alicia González nos comentaba si existe algún antecedente de aplicación, quiero entender, de estos excesos en las horas extras con base en la ley de trata. Pues bueno, que tengamos conocimiento ya en sentencia aplicada por un juez penal, hasta este momento no, pero creo que, como comentaba, la futura entrada en vigor de estas disposiciones sí podrá generar un factor de riesgo importante, porque estaba esta laguna en la ley de trata que no dejaba muy claro si los topes de ley se refería a la ley de trata como tal, porque citaba los límites que establezca la ley, pero no decía si la ley de trata, la ley federal de trabajo era sumamente ambigua en la redacción, pero a la hora de tener la ley federal del trabajo, este tope diario, porque sí se podrá configurar. Y tomando eso como conductor, es fundamental que se tenga muy presente que cualquier tipo de tiempo extraordinario elaborado debe ser pactado. Es prohibidísimo el obligar a los trabajadores, el mantenerlos en un periodo superior al de la jornada laboral. Entendamos eso como concepto de tiempo extraordinario, porque justo a veces surgen estas dudas de que, oye, pues el trabajador ya laboró los 6 días, pero va a venir el domingo a trabajar, entonces vamos a pagarle tiempo extra. No, eso no es jornada extraordinaria. Eso será un día de descanso laboral, más no tiempo extraordinario. El tiempo extraordinario o la jornada extraordinaria se debe de entender como aquella prolongación de la jornada ordinaria, es decir, me quedé más tiempo del que me debía quedar. Si yo salía a las 7 y salía hasta las 9, pues bueno, ahí tengo 2 horas extras, pero el acudir un día que no me corresponde en estricto sentido y a nivel conceptual, no es tiempo extraordinario. Sería día de descanso obligatorio laborado o día de descanso semanal laborado, que es muy similar en cuanto a los pagos, pero en concepto entendamos jornada extraordinaria
como aquellos días en que la jornada ordinaria se prolonga, se alarga. Entendiendo a esto, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, esto es prácticamente a nivel de resumen lo que pasó con las horas extras. Pasamos de tener 9 horas extras al doble a tener 12. Y estas son las primeras 12 que se elaboren. Ya existe jurisprudencia que rebasa esta idea de 3 por 3, ¿no? Si laboro 3 días, 3 horas extras, esas son las primeras 9, ¿no? Al final de cuentas, se debe de hacer un corte semanal. Se hace un corte semanal de todas las horas que elaboró el trabajador y, por ejemplo, en el esquema actual, que serían las primeras 48 horas, forman parte de su jornada semanal, las inmediatas 9 horas que se elaboren se pagan al doble, y si existe un adicional, estas se pagarán al triple. Esquema futuro será hasta la hora 40, forma parte de la jornada semanal, hasta la hora 52 se paga al doble y hasta la de las 52 a las 56 se pagará al triple. Entonces, reiteramos, hay una ampliación en las horas extras al doble. Y como comentamos, el pago se hace, digamos, haciendo el corte semanal. Vale la pena destacar que también ya la Corte ha determinado de varios años a la fecha, que las horas extras también son acumulables por minutos. Entonces, es fundamental establecer una política clara de registro de entradas y salidas, ya que los minutos extras son acumulables para el determinar cuánto se deberá de pagar. Vamos a la siguiente, por favor. Como comentaba, los trabajadores no están obligados a laborar tiempo extraordinario. Si se les obliga, bueno, podrán hacer valer alguna queja ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o en su efecto, si es que demandan algún pago de prestación adicional ante los tribunales, también lo podrán hacer bien. Y bueno, entramos al tema de la ley de trato. Por lo tanto, atendiendo a esto, pues ya se establece este límite, y al comprobarse que existe tiempo extraordinario del cual se les obligó a laborar, o bien que se rebasaron los límites, los trabajadores podrán interponer las denuncias correspondientes. Vale la pena señalar que en este caso ya la legislación de carácter penal contempla las sanciones a personas morales, no únicamente a personas físicas. Ya existen sanciones penales a personas morales, las cuales establecen desde sanciones económicas hasta la propia disolución de la sociedad. Entonces es fundamental, como digo, contar con este protocolo de acción en materia de distribución de la jornada laboral, para que tengamos el consentimiento de los trabajadores. Ese va a ser el punto fundamental de esto, de cuando tengamos horas extras, exista el consentimiento de los trabajadores de que están laborando este periodo, inclusive hacer un esquema, a veces lo llegamos a platicar, este esquema de un banco, ¿no? Decir, a ver, necesitamos gente que cubra este o este turno, y se deja abierta, digamos, la convocatoria para que los trabajadores que así lo quieren se postulen, porque pues, esto también afecta directamente al bolsillo de los trabajadores. Muchos de ellos estaban ya acostumbrados o buscaban elaborar horas extras, y con esto, pues bueno, cambia totalmente el esquema, pero para nuestras organizaciones lo fundamental es contar con la autorización y el consentimiento de los trabajadores para evitar que pueda actualizarse lo que establece el artículo 21 de la Ley de Trata, en cuanto a que aquellas jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley se considerarán como explotación laboral.
que vale la pena destacar, bueno, ahí ustedes lo podrán ver en cuanto a las penas, que habla de privación de la libertad de 3 a 10 años y multas desde los 5,000 a los 50,000 días multas. En materia penal, a los días multas, sobre todo en la explotación laboral, se refieren al monto del salario. Sin embargo, ahí hicimos rápidamente el cálculo con salario mínimo general vigente a 2026, que va pues, prácticamente de los 90,000 pesos a los 900,000 pesos. Entonces, estamos hablando de sumas sumamente fuertes, por lo que es importante activar los protocolos y tener la regulación interna correspondiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Ok, nosotros de manera general, evidentemente cada caso particular conllevará una estrategia distinta, pero creemos de entrada que habrá dos sectores en los cuales se podrá dividir o dos estrategias de atención de esta iniciativa. El primero de ellos, vamos al anterior, por favor, es aquel sector en el que no se pueda reducir la jornada, es decir, que el centro de trabajo necesariamente debe de estar en activo como lo está al día de hoy. Es decir, no podemos cerrar antes, no podemos dejar desatendido muchos los sectores que estarán bajo este tipo de esquema. Por lo tanto, aquí será fundamental abordar todo lo relativo a temas de capacitación, adiestramiento, productividad, una mejora en temas de reclutamiento y también analizar cómo está nuestra distribución de la jornada, entrar en temas de jornada continua, jornada discontinua para poder realizar una distribución correcta que nos permita exprimir, digámoslo así, los mayores índices de productividad del centro de trabajo. Vamos al siguiente, por favor. Estos son algunos de los que consideramos el sector salud, la industria, el sector restaurantero o cualquier otro sector de comercio y servicios, bueno, tienen horarios definidos, las líneas de producción, el sector automotriz o maquilas también pues, no pueden dejar de operar. Entonces, aquí sí se entrará, vamos a la siguiente, con esquemas de una redistribución, reclutamiento, ajustes para que, bueno, estas 8 horas que se reducirán pues, sean atendidas por alguien más y buscar, evidentemente, vamos a la siguiente, que, pues bueno, se tenga una implementación de esquemas de rotación de personal, analizar la viabilidad de establecer los roles, garantizar la cobertura de la totalidad de la operación y evitar exceder los límites. Un rediseño, como decíamos, de los turnos. Esto conllevará a realizar convenios de modificación a las condiciones de trabajo en determinado momento, eh, al efecto de que podamos realizar este tipo de ajustes. Entonces, este es el primer esquema del que hablamos. Vamos al segundo y al final le daremos una explicación un poco más puntual en cómo se pudiera distribuir la jornada. Ok, como podrán ver, debemos de contar con el control y la formalización. Esto es lo fundamental, reforzar los mecanismos de horas extras. Vamos a estar repitiendo mucho esto porque este es el factor más riesgoso. Y lo comento a manera de paréntesis, por eso decía en un inicio que yo no creo que esta reforma ataque el punto fundamental, porque el hecho de que se siga permitiendo la distribución en 6 días, pues no permite el tiempo de descanso. No es lo mismo que se diera un día de descanso semanal a que se reduzca la jornada diaria en 1 hora y 20 minutos. Al final de cuentas, los trabajadores se van a tener que seguir trasladando todos los días, los días de descanso pues, se van a mantener iguales, por lo tanto, pues no ataca las causas fundamentales. Y por eso decía que hay dos puntos de vista predominantes en el análisis. Uno de ellos es
¿cómo le voy a hacer para seguir trabajando las 48 horas? Y el otro es, ¿cómo le voy a hacer para que lo que hacía en 48 horas ahora lo haga en 40 horas? Entonces, pues aquí sí es necesario reunirnos con nuestros equipos de capital humano, de recursos humanos, de capacitación, de adiestramiento, de productividad, para determinar el camino a seguir, porque a final de cuentas, pues esas van a ser las dos opciones principales: contratar gente para seguir teniendo estas 48 horas laboradas, o bien habrá otras industrias que mencionaremos adelante, en los cuales sí se permita, por la propia naturaleza de las actividades, buscar que esta jornada reducida nos brinde los índices de productividad y producción que estábamos teniendo con la jornada de 48 horas. En este primer caso, que se usarán horas extras de manera cotidiana, reitero, es fundamental contar con la autorización de los trabajadores, ya que esta va a ser fundamental para cualquier tipo de inspección que tengamos por parte de la autoridad. Y en caso de no comprobarlo, es decir, que aparezcan recibos de nómina con muchas horas extras y no tengamos algún documento en el cual el trabajador brindó su consentimiento, pues bueno, ahí estaremos en una situación de riesgo, porque está acreditado que se elaboraron tiempo extraordinario, pero no estaría acreditado que el trabajador dio su consentimiento, que fue su voluntad laboral. Y ahí será necesario establecer este tipo de protocolos, ya sea en el reglamento interior de trabajo o bien establecer una política específica para eso. Personalmente me parece mucho más práctico que sea en una política, ya que como saben, el reglamento interior de trabajo solo es modificable a través de la comisión mixta. Debe de seguirse un protocolo para que pueda ser ampliado, reducido o modificado. Y además, eh, pues ya también sabemos que la plataforma del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no permite ajustes al reglamento, por lo que cada que se hace alguna modificación o ampliación hay que depositar otra vez el reglamento con todo lo que eso conlleva, convocar a la comisión mixta, firmar el reglamento, adquirir la documentación del apoderado legal, etcétera. Entonces se vuelve un proceso un tanto tedioso como para estar haciéndolo cada año, que haya reducción de 2 horas. Por lo tanto, creemos que irnos por la vía de generar una política interna que pueda ser modificada sin llevar a cabo todo este tedioso proceso, lo convertirá en algo mucho más práctico. Entonces, bueno, por ahí vamos a adelantar un poco las preguntas que vemos que están relacionadas. Dice, la modificación de las horas extras, ¿a partir de qué fecha es aplicable? Pues bueno, las horas extras serán aplicables desde el primer momento en que esto sea publicado. En específico, ya cuando se reduzca a 46 horas, es decir, el 1 de enero del 2027, cualquier hora que rebase esas 46 semanales se considerará tiempo extraordinario. Es decir, el mantener, es por eso que hacíamos el cálculo. Si nos podemos regresar a la del cálculo, por favor, porque creo que había por ahí una duda de Rosario al respecto, nada más para dejarlo muy en claro cómo se realizó este cálculo. Ahí está. Al día de hoy tenemos una jornada de 48 horas semanales. A partir del año siguiente será de 46 horas semanales. ¿Ok? Se reducen 2 horas. Estas 2 horas de manera inmediata se convierten en horas extras. Si es que mantenemos a la gente trabajando 48 horas, estarían trabajando 2 horas extras semanales. ¿Ok? Estas horas extras, al estar dentro de las primeras 9, se deben de pagar al doble. Entonces, estaríamos hablando ya en la practicidad de 4 horas. A nivel salario, serían 4 horas lo que nos costaría mantener a la gente en el esquema actual. 4 horas a la semana. Si tenemos 52 semanas en un año, estamos hablando de 18 horas pagadas adicionalmente. Si eso lo dividimos entre la jornada de 8 horas, que es el límite se mantiene diario, nos da los 26 días. Es decir, mantener el esquema actual en 2027
costaría 26 días de salario más por cada trabajador. De ahí que pues, internamente pueden sacar sus cálculos para ver qué conviene más. Activar todo el proceso de reclutamiento, convocatorias, cursos inductivos, etcétera, para contratar a una persona que supla cuánto va a costar eso o analizar si es viable pagar estas horas extras que representarían 26 días por todo el año. O sea, todo el 2027 mantener 48 horas trabajando a un colaborador me costaría 26 días más de salario. Y pues bueno, ahí es la progresión de año con año, cómo iría incrementando este costo. Por eso, en algunos casos, habrá empresas que digan, no, ¿sabes qué? Pues a lo mejor a mí me conviene quedarme el primer año bajo este esquema, no importa que pague 26 días más, y en lugar de bajar 2 horas, va a bajar 4 para el 2028 y repetirlo, y así llegaré yo. Yo voy a bajar de 4 en 4, no de 2 en 2. Entonces, estos esquemas se permitirían. Evidentemente, si se opta por esta opción, pues habrá que generar un protocolo por el cual los trabajadores están laborando 2 horas extras durante todo el año, ¿no? Pero a eso nos referíamos con el cálculo de cómo llegamos a estos 104 días, que es la pregunta que por ahí nos dejaba Rosario. Espero con eso ya haya quedado un poco más claro. Y por las preguntas rápidas que hacía Laura, la nocturna y la mixta se mantienen igual, sí se mantienen igual. Los límites diarios son los mismos, 8, 7:30 y 7, esos no se movieron. Entonces, dando esta facilidad de que la jornada se divide en 6 días, pues la jornada nocturna se reduce de 42 a 40, la mixta de 45 a 40, la diurna de 48 a 40. Entonces, pues hay jornadas que tienen un beneficio adicional con esto. Y para el cambio del 2027, reitero, los límites son generales. Para el 2027 se establecerá que la jornada máxima en el país, sea diurna, nocturna, mixta, será de 46, para el 2028 de 44 y así progresivamente. No se hace un límite por cada jornada en lo específico, sino de las jornadas en lo general. Bueno, entonces ahora sí, continuando, por ahí había una de Pamela que nos pregunta si en seguridad aplicaría para personas contratadas como seguridad, pero que están en nómina de empleados normal, no catalogados como de seguridad. Sí, 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 aplicaría para todos. No, no hay una diferencia como tal de que aquellos empleados de seguridad, lo que el sector médico no aplica, aplicaría para todos. El único sector del cual yo creo que no aplicaría, serían para transportistas, choferes de autobuses, trailers, etcétera. Eso porque ya existe jurisprudencia desde hace muchos años que habla que para ellos no aplica el tiempo extra, ya que su pago de salario se basa en kilómetros recorridos, circuitos realizados, etcétera. Pero más allá de eso, no hay una diferencia como tal entre un trabajador administrativo, un personal de limpieza o equipo de seguridad. Los límites de la jornada se aplicarían para todos. Nadie puede laborar más de 12 horas al día y con el cabo de tiempo extraordinario y la voluntad del trabajador o de los límites diarios y semanales. Entonces, si regresamos a el siguiente esquema que hablábamos, por favor. ¿Qué sería la siguiente, por favor, Ricardo? Ok, aquí cedo. Y bueno, muy bien. En cuanto a los sectores que sí pueden reducir la jornada laboral mediante la productividad y la eficiencia, obviamente pues son diferentes a los ya mencionados por mi compañero Javier. Vamos a verlos en la siguiente diapositiva, por favor. Sí, la siguiente. Por ejemplo, los despachos profesionales, como es el caso de los abogados, ellos no tendrían ningún problema en reducir la jornada. Incluso ellos podrían optar por, en lugar de distribuirlo en los 6 días, distribuirlo en 5 días, y no habría ningún problema para ellos, ya que su operación pues lo permite, al igual que consultorios y clínicas no hospitalarios, dentistas, empresas de tecnología.
áreas administrativas y empresas de comercio electrónico. Es como les comento, pues ellos ya podrán optar y no afecta a su operación el que reduzcan sus días, incluso a los 5, o mantenerse en los 6 días, pero en realidad para ellos no les afecta mucho, pues ellos se tendrán que enfocar en la productividad, en hacer en esas 40 horas lo que hacían en las 48. Esta reforma, pues lo que busca es incentivar de que si tienes más tiempo libre, pues tengas la motivación de hacerlo para que hagas tu trabajo en menos tiempo. Se supone que es la intención. Sin embargo, pues como dice mi compañero, pues sí queda de ver porque el esparcimiento familiar y demás beneficios que se pretendían, pues solo se pueden lograr teniendo 2 días de descanso. Sin embargo, pues como en este tipo de trabajos, sí se podrá aplicar de manera voluntaria y podría ser como un plus o un gancho para atraer nuevos talentos a las a la siguiente. En cuanto lo que comento de la productividad de los procesos, se deberá tener un enfoque de productividad de resultados. Obviamente, tratar de establecer metas claras, medibles y previamente definidas para cada puesto, fomentar la autonomía responsable en la gestión del tiempo de trabajo, reorganizar cargas de trabajo para asegurar eficiencia sin prolongar la jornada, evitar prácticas de supervisión basadas en disponibilidad permanente o extensión informal de horarios, garantizar que la evaluación del desempeño sea objetiva, transparente y verificable, asegurar que los esquemas de productividad respeten los principios de trabajo digno y decente previstos en el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo. Pasamos a la siguiente. En cuanto a productividad y procesos, pues será necesario la optimización de procesos internos, mapear procesos para identificar cuellos de botella y actividades sin valor agregado, estandarizar procedimientos operativos y administrativos, automatizar tareas repetitivas o de bajo impacto mediante herramientas tecnológicas, redefinir funciones y responsabilidades para optimizar tiempos de ejecución, redistribuir cargas de trabajo conforme a capacidades y prioridades de área, establecer calendarios y prioridades claras para la ejecución de tareas y medir tiempos y resultados para detectar oportunidades de mejora continua. Pasamos a la siguiente. Entre las diferencias, pues se continúa con la actualización de contratos y políticas internas, como ya lo ha explicado mi compañero Javier, va a ser muy necesario revisar los contratos, el reglamento, las políticas, para poder incorporar de manera expresa los nuevos límites de la jornada, conforme vaya progresando la reforma, en 2027, 2028, 2029, conforme se vaya publicando. Se deberá regular de forma expresa el uso y utilización de las horas extraordinarias, como ya lo puntualizó, actualizar las políticas de control de asistencia y estar pendientes a las resoluciones de la Secretaría del Trabajo en cuanto a ese registro que va a implementar. Se comentaba que también algunos sectores iban a estar como exentos, pero eso ya lo veremos hasta que la Secretaría haga esa publicación, ¿no? Y conservar la evidencia documental de la aceptación y consentimiento de cambios por parte de los trabajadores, es lo que nos comentaba nuestro compañero Javier, hacer modificaciones a los contratos y sobre todo tener el consentimiento de los trabajadores para trabajar las horas extras. La capacitación a mandos medios, sensibilizar a supervisores sobre el alcance y obligaciones derivadas de la reforma, establecer lineamientos claros sobre comunicación fuera del horario habitual, prevenir instrucciones informales que impliquen la extensión de la jornada, promover una cultura de cumplimiento respecto a la jornada laboral, detectar y corregir oportunamente desviaciones operativas. También en este punto se recomienda, como en este caso que estamos dando nosotros este curso, pues sí a informar a sus supervisores de que no se malinformen, de que no se asuste la gente. La reforma no entró en vigor hoy, no está en vigor, las horas no se han reducido al día de hoy. Entonces, no desinformar a la gente y concientizarlos de lo que viene, ¿no? Es la recomendación que sería. Pasemos a la siguiente.
Ok, aquí vamos a abordar un par de puntos que consideramos fundamentales para tener claridad en cómo poder reducir la jornada. Primeramente quisiera retomar una pregunta que por ahí vi en el cajón que hablaba del personal o áreas administrativas. Eh, yo no sé bien de dónde surgió, pero ya tenía muchos años la idea de que el personal de confianza no tiene derecho al pago de horas extras, lo cual pues, es totalmente mentira. Todos los trabajadores tienen derecho al pago de horas extras, todos los trabajadores tienen los mismos topes en la jornada, no hay una diferencia en la ley de que un trabajador operativo tenga derecho a horas extras y uno administrativo no. Entonces, para todos funciona igual. Por ahí hay algunas tesis que inclusive tienen criterios contrarios que dicen que cuando se trabaja en horas extras por un trabajador de confianza, le toca a él acreditar que las laboró, cosa que no pasa con los trabajadores de planta o operativos. Corresponde al patrón acreditar que esas horas extras se elaboraron. Entonces, hay que partir de esa premisa de que las jornadas y los topes se aplican a todo el grueso de colaboradores. Entonces, de ahí que es fundamental determinar cuáles van a ser nuestros registros de control. Por ahí Valeria nos preguntaba qué va a pasar con los esquemas de teletrabajo. Bueno, también para el esquema de teletrabajo, los horarios y los topes van a ser los mismos. Acá, evidentemente, habrá que verificar cuál es el esquema con el que estamos nosotros registrando las horas de entrada y de salida. Hay empresas que desarrollan sus propias aplicaciones en las cuales a través de datos biométricos, el celular a través de la cámara, te hace el chequeo de inicio de la jornada y de terminación. Hay algo un poco más sencillo que puede ser de el envío de correo en el cual el trabajador se pone a disposición de la empresa informando que inicia su jornada. Pero recordemos que todos estos, al menos en teletrabajo específicamente, deben de estar reconocidos tanto en el contrato individual de trabajo como en el reglamento interior de trabajo. Estos protocolos o algunos otros son totalmente viables, pero es importante que estén regulados. No hay que perder de vista que pues, bueno, en materia laboral siempre el empleador tendrá la carga probatoria, todo lo que diga el trabajador se tendrá por cierto, solo porque lo dice, y a nosotros nos toca como empleadores pues, tener los documentos que avalen todas las condiciones de trabajo, en este caso específico, pues, bueno, todo lo relativo a la jornada laboral. Entonces, pues, bueno, en esquemas de teletrabajo se usan generalmente así, que a través de un mensaje, generalmente correo electrónico, si es que no se tiene una plataforma como tal para el registro, el trabajador informe que inicia su jornada laboral y especificar en el contrato que la falta o la omisión de este chequeo, digámoslo así, eh, por sí sola se entenderá como una falta, que se entiende que no inició su jornada, es como si no hubiera registrado la asistencia en el reloj checador, ¿verdad? Entonces, es alguno de los esquemas en materia de teletrabajo. Ahora bien, ya entrando de lleno a los conceptos de la jornada, ya explicamos diurna, nocturna, ya dijimos la diurna es aquella que puede realizarse de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, la nocturna es aquella que va de las 8 de la noche a las 6 de la mañana y la mixta la que tiene periodos de ambas. Cada una tiene un límite diario y por lo tanto un límite semanal. Los límites semanales con esta jornada todas quedarán en 40 horas. Cualquier jornada tendrá un límite de 40. Pero el límite diario varía. La diurna 8, la mixta 7,5 y la nocturna 7. Esto atendiendo al concepto que conocemos como jornada continua. Jornada continua es aquella que no se interrumpe. Y aquí atenderemos la pregunta que por ahí nos hacía Silvia en cuanto a si el tiempo de comida se computa como parte de la jornada. La Ley Federal del Trabajo establece que dentro de una jornada continua, es decir, que labore las 8 horas en la diurna o las 7, 7,5,
cuando menos el trabajador tiene derecho a media hora para descansar y tomar sus alimentos. Esta media hora sí forma parte de la jornada. Esto quiere decir que en estricto sentido, el tiempo productivo de una jornada diaria no es de 8 horas, es de 7 horas y media, porque media hora la va a tomar de alimentos y se computa dentro de las 8 horas esta media hora. Cosa, y como los límites diarios se mantienen, pues va a ser este esquema de la media hora, va a seguir siendo el mismo al día de hoy y en el 2030. Entonces, es importante que tomen eso en consideración. Eso es lo que se conoce como una jornada continua. Sin embargo, existe otro tipo de jornada que tiene los mismos límites diarios, que es la jornada discontinua. ¿Cuál es la diferencia? Que se suspende la jornada por un periodo de tiempo en el cual el trabajador no está a disposición del empleador. Esto surgió a raíz de diversas resoluciones de juicios de amparos que concluyeron en una jurisprudencia. Por ahí la teníamos, Ricardo, si nos ayudas a proyectarla. La jurisprudencia señala que existe una jornada discontinua cuando la jornada se suspende por un periodo mayor de 60 minutos. Si la bajamos un poquito, por favor. Porque anteriormente decía, no, es que si tú das más de media hora de descanso, ya no es jornada continua, ¿eh? Ya es jornada discontinua porque pues, la ley dice media hora, si das más, pues ya va a ser discontinua. Eso hizo que muchos empleadores dieran 31 minutos de descanso bajo el argumento de, pues, es más de media hora, son 31 minutos, entonces ya no es continua. Quiere decir que esa media hora ya no forma parte de la jornada. Entonces se pronunció la corte y dijo, no, a ver, lo que se debe hacer, dice, la jornada continua es aquella en la que el descanso se puede disfrutar dentro del centro de trabajo y puede exceder media hora, pero no superar 60 minutos. Discontinua va a ser aquella jornada en la cual el trabajador tome un descanso de cuando menos 61 minutos y ese descanso pueda tomarlo fuera del centro de trabajo. Es decir, una jornada continua es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, con media hora de descanso. Una jornada discontinua sería de las 8 de la mañana a las 12 del día, ahí se suspende, se le dan 2 horas de descanso, por ejemplo, al trabajador, regresa a las 2 de la tarde y se va a las 6 de la tarde. Son 8 horas. 4 horas, se suspende dos y regresa otras 4 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que en la jornada discontinua tenemos las 8 horas productivas, por así decirlo. En la jornada continua, no, tendremos únicamente 7 horas y media. Eso, punto número uno, para tomar en consideración sobre estos nuevos esquemas, bueno, que ni tan nuevos, ¿verdad? Pero que se volverán muy prácticos una vez que esto entre en vigor. Si alguien tiene alguna duda sobre la diferencia entre jornada continua o discontinua, o si hubo un punto en el que no quedó claro, también háganoslo saber. Con mucho gusto, si nos hacen llegar un correito, dejaremos nuestros correos al final, les podemos compartir la presentación. Y efectivamente, ahí a la persona anónima que nos hace el comentario, el tiempo también, hay que sumarle el tiempo de ley silla. Si ustedes tienen personas que realicen actividades en hiperestación prolongada, el periodo de descanso que les den conforme a ley silla también forma parte de la jornada. Entonces, eso reducirá aún más de 7:30, ¿verdad? Entonces, eso por lo que hace a la jornada continua. Y otro concepto fundamental es el de la jornada reducida. Si podemos poner por ahí la tesis, la jurisprudencia, Ricardo, para dar un poquito más de claridad de lo que estamos hablando. Ok, la ley señala, como ya decíamos, que por cada jornada
continua, se otorga el descanso de media hora. Pero ¿qué pasa cuando hay una jornada reducida? Es decir, que no es de 8 horas, que es de 6 horas, es de 5 horas al día. Pues bueno, aquí la jurisprudencia, a ver si le podemos subir un poquito, por favor. Esta sí es de la ya extinta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se considera de aplicación obligatoria para todos los tribunales del país. Establece que cuando cuando es una jornada reducida, es inaplicable el descanso de media hora. Si bien señala la jurisprudencia que habrá que analizar a detalle el puesto específico, qué tan cansado es realizar las actividades correspondientes, qué tipo de actividad se realiza, etcétera. En lo general, al tratarse de una jornada reducida, es decir, aquella menor de 8 horas, tratándose de la diurna, no corresponde el descanso de media hora. Aquí habrá que analizar, tampoco hay que irnos al extremo de decir, ah, bueno, si la de 8 horas, si la que sea menor a 8 horas no va a tener media hora de descanso, pues va a poner jornadas de 7 horas 55 minutos, ¿no? Porque pasará lo mismo que el criterio anterior. Pero de un primer vistazo, digámoslo así, en un inicio les dijimos que distribuir las 40 horas en 6 días corresponderían a 6 horas con 40 minutos diarios. Esta se consideraría una jornada reducida. Por lo tanto, a criterio propio y tomando en consideración esta tesis, yo creo que una jornada diaria de 6 horas con 40 minutos no debería de tener el descanso de media hora. Por lo tanto, estaríamos hablando de 6 horas con 40 minutos en tiempo productivo, digámoslo así. Entonces, ya sería una reducción de 50 minutos a como estamos hoy, en lugar de 1 hora 20, como sería si se contemplara el tiempo de la media hora. Entonces, es un punto también a tomar en consideración, porque estos pueden ser los esquemas en los cuales se hagan estas nuevas distribuciones de la jornada, haciendo uso de la jornada discontinua, haciendo uso de la jornada reducida. Cualquiera que sea el camino a seguir, es fundamental que esto quede debidamente registrado, ya sea en el reglamento interior de trabajo de manera preferente, porque conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el reglamento es el instrumento en el cual se deben de regular las jornadas. Por lo tanto, ahí es importante que establezcamos cómo van a estar definidos estos procesos y esto acompañarlo de una política sólida para el registro de asistencias. Esto es fundamental tomando en consideración de que ya vamos a estar obligados a registrar las jornadas ante la Secretaría del Trabajo, pues hay que tener un control de asistencia sólido, ya sea con datos biométricos, a través del reloj checador, pero tener un control muy claro de el registro de las jornadas, porque pues, seguramente con sus colaboradores en las últimas semanas, desde que esto se hizo público, pues ha surgido mucha desinformación, muchos ya creen que desde ahorita ya deben de elaborar nada más 40 horas porque lo vieron en un TikTok, porque lo vieron en un video. Entonces es importante mantener muy abierto el canal de comunicación para que esta información que compartimos y estas recomendaciones y sobre todo el estatus legislativo de la reforma sea comunicado con los colaboradores para que sepan en dónde estamos parados y cuánto falta para esto. Como decimos, está proyectado para iniciar en el 2027 con esta reducción en menos de 2 horas. Por lo tanto, es fundamental mantener este canal abierto. Eh, por ahí me preguntaba, Aurelio, ¿podemos tener jornadas en nuestras planillas continua y descontinua? Sí, ya podrán ser algunos puestos, podrán tener jornada continua, otros jornada discontinua. Eso, digo, corresponderá a cada empresa. Les comentaba yo en un inicio que el año pasado tuvimos un ejercicio sumamente gratificante con diversas empresas del sector automotriz en San Luis, donde iniciamos este observatorio laboral en el cual
10 empresas nos reunimos con el equipo del clúster automotriz y la firma Vega Guerrero y Asociados para, pues así que definir estrategias en conjunto, compartir experiencias, recomendaciones para esta implementación. Creemos que si existe el interés, ya sea en Ciudad de México, San Luis Potosí o Aguascalientes, o en las empresas de estas entidades, y juntamos un grupo pues, nutrido, podemos con mucho gusto como firma acompañarlos en este camino, coordinar estas sesiones. Nosotros sesionábamos generalmente una vez al mes, entonces pudiera ser cada 6 semanas, cada 8 semanas, para definir avances en cuanto a las estrategias, si vemos viable este tema de contratar más gente, ver el tema de productividad, cómo vamos a distribuir las jornadas, el tema del registro de los reglamentos, etcétera. Entonces, si surge el interés de sus empresas, de sus agrupaciones, con mucho gusto dejamos abierto el canal, ahí tienen mi correo electrónico, el de mi compañero César, mándenos un correo y si vemos que efectivamente existe el interés y hacemos buen quórum, con mucho gusto generamos estos observatorios de seguimiento donde pues, de manera constante estaremos compartiendo pues, nuestras experiencias, nuestras recomendaciones y pues siempre ayuda el tener el punto de vista, además del equipo de especialistas laborales, pues también de especialistas en recursos humanos, en capital humano, de otras compañías, de otros sectores de la industria, que pues, nos darán buena retroalimentación para definir cuál va a ser nuestra manera de implementar esta reforma. Entonces, pues bueno, de nuestra parte, eso sería todo. Estaremos compartiendo, ahí Ricardo, si nos ayudas tomando nota de los correos que nos están compartiendo ahí en el chat, para hacerles llegar con mucho gusto la presentación. Y como les digo, ahí están los correos abiertos, mándenos un mensajito si están interesados en que llevemos a cabo el observatorio y pues si es así, con mucho gusto lo implementamos. Por ahí eh, había una pregunta final, si nos la pueden compartir en el chat, Jorge, con mucho gusto lo atendemos. Y pues yo creo que ya con esta pregunta que ahorita nos comparta Jorge, terminaremos. Esperamos haber dado claridad a todos ustedes. De igual manera, les comentamos que seguramente en el mes de creo que marzo, abril, tendremos mayor claridad en cuanto a los avances de la iniciativa. Les digo, ahí nos dieron el spoiler de que el 1 de mayo se estaría publicando eso. Por lo tanto, pues bueno, es importante ir tomando todas las previsiones correspondientes. Entonces, pues bueno, sin más que agregar, cualquier duda que haya quedado pendiente, con mucho gusto lo vamos a contestar a través de los correos electrónicos, hacerles llegar la información y pues bueno, nada más que agradecer. Por mi parte, eso sería todo y desearle muy buen día a cada uno de ustedes.